Gracias te damos, Señor Jesucristo, por este día que nos regalas, por las bendiciones que tenemos, Señor, y poder también iniciar este día, esta semana y este año también leyendo la palabra. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, a ponerla en práctica en nuestra vida, a vivir de acuerdo a ella. Lo pedimos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Zacarías, capítulo número 14, en la versión Reina Valera contemporánea. Jerusalén, ya viene el día del Señor, y en tus calles serán repartidos tus despojos. Jerusalén, el Señor reunirá a todas las naciones para que te ataquen, y serás conquistada, tus casas serán saqueadas, tus mujeres serán violadas, la mitad de tus habitantes será llevado en cautiverio, pero el resto del pueblo permanecerá en la ciudad. Después de eso, el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones que se pelea como se pelea en el día de la batalla. Cuando llegue ese día, el Señor plantará sus pies sobre el monte de los olivos que está al oriente frente a Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, hacia el oriente y hacia el occidente, con lo que se formará un valle muy grande, y una mitad del monte caerá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces ustedes subirán a los montes por el valle, porque el valle se extenderá por los montes hasta Asal. Huirán como lo hicieron en los días de Usías, el rey de Judá, por causa del terremoto. Entonces vendrá el Señor mi Dios con todos los santos. Cuando llegue ese día, no habrá luz clara ni oscura. Será un día que solo el Señor conoce, en el que no habrá día ni noche, aunque al caer la tarde habrá luz. Cuando llegue ese día, de Jerusalén brotarán aguas vivas, y la mitad de ellas se irá hacia el mar oriental, y la otra mitad se irá hacia el mar occidental, lo mismo en verano que en invierno. Cuando llegue ese día, el Señor reinará sobre toda la tierra, y Él será el único Señor, y su nombre será el único nombre. Desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, toda la tierra se volverá una llanura, y Jerusalén será exaltada y habitada en su territorio, desde la puerta de Benjamín hasta la primera puerta, es decir, hasta la puerta del ángulo, desde la torre Hananel hasta los lugares del rey. Sí, Jerusalén volverá a ser habitada y sus habitantes vivirán tranquilos y nunca más sufrirán de ninguna maldición. A todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, el Señor los castigará con esta plaga. Estando ellos con vida aún, y viendo y hablando, se les pudrirá el cuerpo, los ojos, la lengua. Cuando llegue ese día, cundirá entre ellos un gran pánico que el Señor les enviará, y se atacarán los unos a los otros. También Judá peleará en Jerusalén, y se reunirán las riquezas de todas las naciones vecinas, oro, plata, vestimenta en gran abundancia, y la misma plaga caerá sobre los caballos, los mulos, los camellos, los asnos, sobre todas las bestias que se encuentren en esos campamentos. Todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Jerusalén vendrán todos los años para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de las enramadas. Y sucederá que a las familias de la tierra que no hayan acudido a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no les caerá nada de lluvia. Y si los egipcios no acuden a Jerusalén, tampoco sobre ellos caerá lluvia. Al contrario, les vendrá la plaga con que el Señor castigará a las naciones que no acuden a celebrar la fiesta de las enramadas. Este será el castigo por el pecado de Egipto y por el pecado de todas las naciones que no acudan a celebrar la fiesta de las enramadas. Cuando llegue ese día, las campanillas de los caballos llevarán grabada esta leyenda: consagrado al Señor. Las ollas de la casa del Señor serán semejantes hasta los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá estará consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que se presenten a ofrecer sacrificios las tomarán para cocer en ellas carnes. Cuando llegue ese día, no habrá más mercaderes,
en la casa del Señor de los ejércitos. Malaquías, palabra profética del Señor contra Israel, proclamada por medio de Malaquías. El Señor ha dicho, yo los amo. Ustedes objetan, ¿cómo puedes decir que nos amas? Y el Señor ha dicho, ¿acaso no es Esaú el hermano de Jacob? Sin embargo, a Jacob lo he amado, pero a Esaú lo he aborrecido, pues he convertido sus montes en lugares desolados y su territorio en guarida de los chacales del desierto. Y aunque Edom diga, nos hemos quedado pobres, pero volveremos a levantar lo derruido, yo el Señor de los ejércitos declaro, yo volveré a destruir lo que ellos edifiquen. Edom será conocido como un territorio de impiedad y como un pueblo contra el cual el Señor está siempre indignado. Ustedes mismos lo verán y dirán entonces, la grandeza del Señor rebasa los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo respeta a su señor. Pues si soy padre, ¿dónde está la honra que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor de los ejércitos, les hablo a ustedes los sacerdotes que menosprecian mi nombre y que incluso dicen, ¿y cómo puedes decir que menospreciamos tu nombre? Pues porque ofrecen pan impuro sobre mi altar y aún añaden, ¿en qué te hemos deshonrado? Pues en que piensan que mi mesa es despreciable. ¿Acaso no está mal que me ofrezcan en sacrificio animales ciegos o que me ofrezcan animales cojos o enfermos? Presenten esos animales a sus gobernantes. Yo, el Señor de los ejércitos, les digo, ¿acaso piensan que ellos los aceptarán y que quedarán complacidos con ustedes? Bus- Busquemos, pues, ganarnos el favor de Dios para que se compadezca de nosotros, porque el Señor de los ejércitos dice, ¿cómo pueden agradarme con acciones como estas? ¿Quién de ustedes cierra las puertas o alumbra mi altar sin cobrar nada? Lo que ustedes hacen no me agrada, y no voy a aceptar ninguna ofrenda que me presenten. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Desde la salida del sol hasta su ocaso, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Pero ustedes profanan mi nombre cuando dicen que mi mesa está impura y cuando desprecian los alimentos que allí se ofrecen. Además, ustedes han dicho, cuán fastidioso es todo esto, y me desprecian y me traen como ofrenda animales robados, cojos o enfermos. ¿Acaso voy a aceptar que me presenten eso? Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Malditos sean los que engañan y los que, teniendo machos en su rebaño, prometen ofrecérmelos y luego me presentan animales dañados. Yo soy el gran rey y mi nombre es reverenciado entre las naciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Para ustedes, sacerdotes, es este mandamiento. Si no prestan atención y se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, convertiré en maldición su bendición. Sí, las convertiré en maldición porque ustedes no se han propuesto de corazón honrarme. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Voy a arrepentir a sus descendientes y a ustedes les arrojaré estiércol en la cara, el mismo estiércol de los animales que ustedes ofrecen en sacrificio y ustedes serán arrojados juntamente con el estiércol. Así sabrán que yo les envié este mandamiento para mantener mi pacto con Leví.
Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Mi pacto con Leví fue un pacto de vida y paz, y lo hice para que me honrara. Y él me honró y se humilló delante de mí. En sus labios estuvo la ley verdadera y nunca pronunció nada inicuo. Anduvo conmigo en paz y en justicia e hizo que muchos se apartaran de la maldad. Y es que los labios del sacerdote son depositarios de la sabiduría. El pueblo espera hallar la ley en sus palabras porque él es mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Por eso yo también he hecho que el pueblo los considere gente vil y despreciable, pues ustedes no se han mantenido en mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿Y acaso no nos ha creado el mismo Dios? Y esto es así porque somos desleales el uno contra el otro y profanamos el pacto de nuestros padres. Judá ha pecado al casarse con la hija de un Dios extraño y con eso ha profanado el santuario que el Señor ama. Y en Israel y en Jerusalén se han cometido cosas abominables, pues que el Señor estirpe de las tiendas de Jacob a quienes han cometido todas tales cosas, lo mismo al que vela que al que responde o al que presenta ofrenda al Señor de los ejércitos. Una y otra vez cubren de lágrimas el altar del Señor, lloran y gritan, pero el Señor no volverá la mirada para ver sus ofrendas ni las aceptará con gusto. Y se preguntan por qué, porque porque el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera con la que hiciste un pacto. ¿Acaso Dios no los hizo un solo ser en el que abundaba el Espíritu? ¿Y por qué un solo ser? Pues porque buscaba tener una descendencia para Dios. Así que tengan cuidado con su propio espíritu y no sean desleales con la mujer de la juventud, de su juventud. Porque el Señor y Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, claramente ha dicho que aborrece el divorcio y a quienes encubren su iniquidad. Tengan pues cuidado con su propio espíritu y no sean desleales. Ustedes han cansado al Señor con sus acciones y todavía se atreven a decir, ¿en qué lo hemos cansado? Pues en qué dicen, todo el que actúa mal agrada al Señor. Sí, el Señor se complace en ellos. De otra manera, ¿dónde está el Dios de su justicia? El Señor de los ejércitos ha dicho, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual me preparará el camino. El Señor a quien ustedes buscan vendrá repentinamente, lo mismo que el ángel del pacto con quienes ustedes se complacen. Sí, ya viene. El Señor de los ejércitos lo ha dicho. Pero ¿quién podrá resistir cuando Él se presente? ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando Él se manifieste? Él es como un fuego purificador, como el jabón de lavanderos. Se sentará para refinar y limpiar la plata, es decir, limpiará y refinará a los hijos de Leví como se refina el oro, la plata, para que ellos le presenten al Señor las ofrendas justas. Entonces las ofrendas de Judá y de Jerusalén volverán a ser gratas al Señor como lo fueron en el pasado y en los años antiguos. El Señor de los ejércitos ha dicho, yo vendré a ustedes para someterlos a juicio y me dispondré a actuar como testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los perjuros y los explotadores, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y contra los que no hacen justicia a los extranjeros ni tienen temor de mí. Hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Pero ustedes dicen, ¿qué quiere decir con que debemos volvernos a ti? ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Y sin embargo dicen, ¿cómo esto de que te hemos robado?
pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. Entreguen completo los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con todo esto, pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Además, reprenderé a estos insectos que todo lo devoran para que no destruyan los productos de la tierra ni dejen sin uva los viñedos. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados, porque serán una nación envidiable. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. El Señor ha dicho, las palabras de ustedes contra mí han sido violentas. Pero ustedes dicen, ¿qué es lo que hemos dicho contra ti? Pues han dicho, servir a Dios no nos sirve de nada. ¿Qué ganamos con cumplir su ley y con que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Ahora resulta que tenemos que llamar bienaventurados a los soberbios. Los malvados no solo prosperan, sino que ponen a Dios en prueba y salen bien librados. Entonces los que temen al Señor hablaron el uno con el otro, y el Señor los escuchó atentamente. Luego en su presencia se escribió un libro de actas para los que temen y piensan en su nombre. Dijo entonces el Señor, ellos serán para mí un tesoro muy especial. Cuando llegue el día que yo actúe, los perdonaré como perdona un padre al hijo que le sirve. Ustedes entonces ustedes se volverán a mí y sabrán distinguir entre los justos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Ya viene el día candente como un horno. En ese día todos los soberbios y todos los malhechores serán como estopa y serán consumidos hasta las raíces. No quedará de ellos ni una rama. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. El día que yo actúe, ustedes aplastarán a los malvados hasta convertirlos en ceniza debajo de sus pies. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, a quien en Horeb le di ordenanzas y leyes para todo Israel. Tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Evangelio según San Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar a Fares y a Zera, y Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró con Rahab a Booz, Booz engendró con Ruda a Obed y Obed a Yesé. Yesé engendró al rey David y con la que fue mujer de Urías, el rey de David engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Ahaz y Ahaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. En el tiempo de la deportación a Babilonia, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquí y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14.
Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Le puso por nombre Jesús. Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo vaya también a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a tierra por otro camino. Después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho, y calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye una voz enramada, gran llanto y gemido. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño ya han muerto. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, pero en sueño fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Allí se estableció una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que el niño habría de ser llamado Nazareno. En aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento, y no crean que pueden decir: Tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: Por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su riqueza y le dijo: Todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles le vinieron y lo servían. Cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre,
y remendaban sus redes. Jesús los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se difundió por toda Siria, así que le llevaron a todos los que tenían dolencias, a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Y los seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles, diciéndoles: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbra delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque les digo que mientras exista el cielo y la tierra no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate sea culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo: no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies,
ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan que sea sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto proviene de mal. Ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a su enemigo, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras.
Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán oscura no será la misma oscuridad? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Y aun así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados y con la medida con que miden serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, o le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar buenas a sus hijos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad.
A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta casa no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Al descender Jesús del monte lo seguía mucha gente. Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: ten cuidado de no decirle nada a nadie. Más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por su sacrificio lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. Al entrar Jesús a Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo: iré a sanarlo. El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene. Y se le digo a mi siervo: haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían: de cierto, les digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Perdón. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán. Perdón. No, ahí si quieres siga. Siga porque me dio. Perdón. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se entrarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí se habrá llanto y rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión: ve, y que se haga contigo que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. Jesús fue a casa de Pedro y encontró a la suegra de éste postrada en cama y con fiebre. Cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y los atendió. Al caer la noche le llevaron muchos endemoniados a él y con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Al verse Jesús rodeado de tanta gente, dio órdenes de cruzar el lago. Entonces se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. A otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una gran tempestad, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Y estos hombres se quedaron asombrados y decían:
¿qué clase de hombre es este, que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, que era la tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y se le acercaron. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y entre gritos le dijeron: Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Lejos de ellos había un hato de muchos cerdos que pasían, y los demonios le rogaron: Si nos expulsas, permítenos ir a aquellos hatos de cerdos. Él les dijo: Vayan. Ellos salieron y se fueron a los cerdos, y todo el hato se lanzó al lago por un despeñadero y perecieron ahogados. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron corriendo a la ciudad, y allí contaron todas las cosas, incluso lo que había pasado con los endemoniados. Y todos en la ciudad fueron a ver a Jesús, y cuando lo encontraron le rogaron que se fuera de sus contornos. Después de esto, Jesús subió a la barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Allí le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se decían a sí mismos: Este blasfema. Pero Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? ¿Qué es más fácil, que le diga los pecados te son perdonados, o que le diga levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, dijo este al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se quedó asombrada y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: Sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Los discípulos de Juan se le acercaron entonces y le preguntaron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Jesús les respondió: ¿Acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Claro que no, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja, y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y tanto lo uno como lo otro se conserva juntamente. Mientras él les decía estas cosas, un magistrado vino y se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella, y ella volverá a la vida. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. En eso, una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues pensaba: si alcanzo a tocar tan solo su manto, me sanaré. Pero Jesús se volvió a mirarla y le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del magistrado, vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, y les dijo: Váyanse, porque la niña no está muerta, sino dormida.
Ellos se burlaron de él. Pero luego de despedir a la gente, él entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Esta noticia se difundió por toda aquella región. Cuando Jesús salió de allí, 2 ciegos lo siguieron y a gritos le decían: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús llegó a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿Creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y les dijo: Que se haga con ustedes conforme a su fe. Y los ojos de ellos fueron abiertos, pero Jesús les encargó con mucha firmeza: Asegúrense de que nadie sepa esto. Sin embargo, en cuanto ellos salieron, divulgaron la fama de él por toda aquella región. En el momento en que salían, le trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto el demonio fue expulsado, el mudo comenzó a hablar, y la gente se asombraba y decía: Nunca se ha visto nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: Este expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús corría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: Ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Luego, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: No vayan por camino de paganos ni entren en ciudad de samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y prediquen: El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. No lleven consigo oro, ni plata, ni cobre, ni mochila para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. En cualquier ciudad o aldea a la que lleguen, busquen a alguien que sea digno y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, saluden. Si la casa es digna, recibirá la paz que ustedes le deseen, pero si no es digna, ese deseo de paz se volverá a ustedes. Si alguien no los recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacúdanse el polvo de los pies. De cierto les digo que en el día del juicio el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos, así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de la gente porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en la sinagoga. Y por causa de mí incluso los harán comparecer ante gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos y ante las naciones. Pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir, ni por cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvado. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque de cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel
antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo debe bastarle con ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no los teman, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita, pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta recibirá igual recompensa que el profeta, y el que recibe a un justo porque es justo recibirá igual recompensa que el justo. De cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Gracias, soberano Dios, por ese rato que pudimos pasar acá leyendo tu palabra. Rogamos que tu Espíritu nos ilumine la mente para comprenderla y nos dé la sabiduría necesaria para ponerla en práctica, Señor. Obra en medio nuestro, Señor, a través de ella. Te lo pedimos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén.